Voy a compartir mi cámara, mi pantalla. Ok, ok. ¿Se ve bien? Sí, Ok. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Es un gusto, es un placer poder estar aquí con ustedes por medio de esta conexión en Zoom y en esta invitación. Agradecimiento por la oportunidad de estar con ustedes. Podríamos decir, y quiero empezar diciendo esto, podríamos decir que es un tema difícil. Y en realidad no es un tema difícil de enseñar o de predicar. El contexto que desenvuelve este tema es el que lo hace difícil, el que algunas personas lo ven de una manera y otros de otra. Y cuando partimos nosotros de una base de la verdad que no es la misma, es muy difícil ponernos de acuerdo. Si hablara que este tema fuera solamente para jóvenes cristianos, yo lo enfocaría de una manera muy diferente. Le preguntaba al hermano, ¿lo van a poner público? Y el hermano me dijo, lo van a poner público, entonces lo tengo que abordar de una manera diferente porque tengo que asegurarme que quienes creen tanto en las escrituras como quien no creen en ellas, obtengan de manera justa, de manera correcta el contexto del tema. Así que me voy a dirigir a aquellos que en un futuro van a escuchar esta transmisión o van a escuchar este tema en algunas de las plataformas. Mi primera petición es no haga un juicio de alguna parte que yo diga, porque muchas partes se pueden sacar fuera de contexto, solo por alguna frase que yo diga. Yo le pido en el amor del Señor que escuche todo el tema, que escuche todo el tema. Al final, puedo darle mi información para que usted se contacte conmigo si tiene algunas preguntas o ahí donde se publica el tema en la sección de comentarios ponen y los hermanos me hacen llegar la información. Pero es importante porque en este tema posiblemente yo diga frases que si se sacan de contexto pueden catalogarse de ser unas frases que no son aprobadas por muchísimas personas. Seré muy cuidadoso en ellas, pero también no trataré de ocultar lo que debemos de enseñar de una manera sana, de una manera respetuosa. Mi nombre es Joel Campos, soy predicador de la Iglesia de Cristo en Montebello. Tengo ya 43 años de ser cristiano. Ayer empecé, así que pues ahí ya tenemos algunos años en el camino y he trabajado muchos años con jóvenes antes de estar ministrando en la congregación y me gusta trabajar con jóvenes y tratar de enseñarles respecto a la palabra de Dios. Estoy consciente de que hoy vivimos en una época ah, que el joven cristiano debe desde temprana edad aprender a defender la fe. La escritura nos invita siempre a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros y debemos saber defenderla. Una de las cosas que me gusta del cristianismo es que tengo la libertad de yo por mi cuenta escudriñar, pensar, analizar, usar el pensamiento crítico. Richard Dawkins, el escritor de uno de los ateístas pues, más controversiales de estos tiempos o más renombrados en su libro El delirio de Dios, él escribe y él dice que el cristianismo o la religión no deja libremente pensar a las personas, lo cual es una mala concepción y una declaración totalmente equívoca, porque el cristiano es libre de escudriñar, de analizar y de pesar las evidencias para tratar de entender, comprender y decidir qué es lo que va a creer. Entonces, el tema que se me ha pedido exponer, quiero decirle a los jóvenes cristianos que tenemos que informarnos, tenemos que conocer y tenemos que presentar la defensa de una manera sólida. Escuché una vez se puede decir sátira, voy a decirlo de esta manera, desconozco si es real, pero la escuché en una transmisión que decían que en el programa de West Wing, que salía en la televisión estadounidense, hablaba una locutora que recibió una llamada de, de uno de los personas que escuchaban su radio porque ella había dicho la declaración de que la escritura en Levítico hablaba y decía que la homosexualidad era un pecado. Y esta persona en tono irónico o sarcástico le dice, escuché que citaba Levítico para hablar acerca de la homosexualidad, pero tengo algunas preguntas. Éxodo capítulo 21, versículo 7 dice que puedo vender a mi hija como una esclava. ¿Cuánto puedo pedir por ella?
Levítico capítulo 1 también dice que debo sacrificar o puedo sacrificar algún becerro. Si le molesta el olor a mis vecinos, ¿qué hago? Si el departamento de bomberos se enoja, ¿qué voy a hacer? Levítico capítulo 11 prohíbe el tocar el cerdo y pues yo juego fútbol americano y la pelota está hecha de carne de cerdo. Bueno, no sé si en estos tiempos está hecha de esa manera. También Levítico capítulo 19 versículo 19 dice que no debo usar ropa mezcladas con tejidos. Tengo que chequear la etiqueta o revisar la etiqueta antes de ponerme la ropa. Y por último, el que blasfema en contra de Dios, dice la escritura ahí que debo de apedrearlo. ¿Tendría que yo que juntar a todos mis vecinos y apedrear a esta persona? ¿Cómo le hago para aplicar todas estas cosas? Lógico, esta es una sátira, pero lo explico porque a veces usamos porciones de las escrituras para defender una posición y nos contraatacan con mucha escritura y ya después ya no sabemos qué hacer. Entonces el cristiano debe estar preparado para poder presentar esta defensa y como dice Pedro, con mansedumbre y con reverencia, para poder presentar las cosas de manera clara y de manera contundente para que no pueda ser rebatida. Creer en lo que el mundo dice en muchos aspectos, la verdad, como decía Frank Tucker, un apologista cristiano, dice, se necesita más fe. Por ejemplo, si hablara de yo de la evolución, de cómo el mundo se creó, y yo quisiera creer lo que fue por medio de una explosión, necesito tener más fe, porque para que se junten todos esos argumentos o esas situaciones y den a la vida que hoy tenemos, es completamente, pues, improbable. Nosotros como cristianos creemos en un Dios. El Salmo 19, el versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Todo lo que Él creó, nosotros aceptamos. Por eso decía en un principio de partir del parámetro de una base, nosotros la tenemos. Tenemos la Biblia como palabra de Dios y esa es nuestra base para definir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo moral, lo inmoral, lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Entonces, como tenemos una base definida, no tenemos conflicto en explicar este tipo de temas. El problema es que vivimos en una sociedad que ha cambiado o relativizado todo, es decir, la verdad no es absoluta, cada quien tiene su propia verdad y todos queremos que nuestra verdad sea la que va por encima de los demás. Y este es un conflicto porque si hay muchas verdades, entonces nunca vamos a poder ponernos nosotros de acuerdo. La escritura dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que debemos saber esto. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esto se escribió hace 2000 años, por decir un número aproximado. Y hoy siguen siendo tiempos peligrosos. Así que vamos a adentrarnos en el tema para poder nosotros basar la conversación que vamos a tener en esta tarde y poder presentar esta parte que la Biblia o que definimos como la apologética. La apologética se define como la defensa de la fe, como la defensa de la fe, la defensa verbal o los argumentos que usamos para decir por qué creemos lo que creemos. Y siempre me gusta a mí aclarar y de una manera bien directa, tanto a los hermanos que predican, a todos los que enseñamos, la apologética no es para ganar el argumento. No es para decir yo tengo razón, tú estás equivocado, yo me voy al cielo, tú te vas al infierno. La apologética, la intención de la apologética de presentar defensa con mansedumbre y reverencia es para ganar las almas para Cristo. Cuando nosotros estamos explicando un tema y en nuestro corazón y en nuestra mente no está la intención de ayudar a las personas a venir a los pies de Cristo, nuestra apologética está completamente desviada y no tiene propósito de ser, porque lo único que es soberbia, lo único que es poder discriminar a las demás personas y nosotros debemos tener una actitud de humildad, de paciencia, de dominio propio, que es lo que estamos tratando de definir en cuanto a la mansedumbre. Esa reverencia o ese respeto profundo es primero hacia Dios y también a las personas. El primer mandamiento Jesús lo define de manera clara. Amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y me gusta explicarlo y quienes me conocen va a decir el hermano lo mismo, pero lo voy a explicar. A Jesús nadie le preguntó cuál era el segundo mandamiento. Nadie le preguntó. Y él dice, y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo y pone la regla de medir. Podría haber dicho como a Cristo, en otras partes las dice, pero ahí específicamente dice como a ti mismo. Cuando nosotros pensamos en estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, nos pone en ese límite. ¿Cuánto se ama a usted? ¿Qué cosas desea para usted, para su bienestar, para su vida? Entonces, como cristianos, tenemos que evitar esos extremos. Tanto el extremo que se va a una área donde todas las cosas son vistas como mal, como aquel extremo donde las cosas son permisibles, todo se puede hacer, mientras lo hagan de buen corazón, mientras tengan buenas intenciones. ¿Qué prefieres? ¿Que estén aquí o que estén allá embriagándose en un bar? Y te ponen esas situaciones en las que tratan de aligerar las cosas y tenemos que tener ese balance que habla la verdad sin ocultar, sin suavizar el mensaje, pero aunque sea dura y directa, que sea dicha con amor. Y esto parece una contradicción. Al decir dura y amor, pareciera que fuera una contradicción, pero es una realidad. Las cosas que son malas, las cosas que hacen daño, sabemos que tenemos que atacarlas de raíz. Si no las atacamos de raíz y nosotros por tener una convicción de tratar a las personas políticamente correcto o por evitar que se ofendan, no decimos la verdad, no estamos ayudando a nadie. Pero cuando decimos la verdad, tenemos que tener la intención en el corazón de que estas personas nos vean a la cara, nos vean al rostro, vean la forma en que nos aproximamos a ellos, que el deseo no es catalogarlos, no es crucificarlos, no es condenarlos, sino traerlos a los pies de Cristo. Entonces debemos de hablar la verdad sin perder absolutamente el equilibrio de que estamos hablando con personas que son sinceras, muchas de ellas en lo que creen, que tienen una convicción de lo que creen porque es todo lo que conocen, porque no saben absolutamente nada más, porque como dice la escritura, se han dejado guiar por su corazón y el corazón es engañoso. Entonces nosotros tenemos que presentar estas bases y el fundamento para poder desmitificar o quitar el mito en muchas cosas que aparentemente son la verdad. Y quiero empezar, aunque no soy un especialista en ciencia, biología y genética, en base a dar este tipo de conferencias, clases y predicaciones, obtenemos información de la que investigamos que podemos compartir con ustedes y que puede ser comprobable. Y cuando es comprobable, si la decimos abiertamente, porque cualquier persona puede investigar si lo que uno está diciendo es una verdad o una mentira. Si hablamos desde el lado de la ciencia, si hablamos desde el lado de la biología y la genética, nosotros vamos a encontrar una verdad que independientemente que creamos en Dios, independientemente que creamos en la Biblia, independientemente que creamos en Cristo, estas verdades son absolutas y son comprobables por la ciencia. A través de la historia, a través de la historia, especialmente en el siglo pasado, cuando se redefinió esta ideología, por llamarlo en los términos que se usa hoy en día, ha habido estudios a partir de los años 90 que quisieron decir que la homosexualidad era algo hereditario o genético. Entonces, hubo varios estudios. Al final puedo pasarles mis apuntes, pero voy a pasar algunos apuntes a la pantalla. Espero que los alcancen a ver y los voy a tratar de subir en esta parte. Hay 5 estudios, no sé si está muy chico eso, no sé si me alcanzan a ver ahí. Hay 5 estudios o 4 estudios que se hicieron respecto al tratar de explicar que la homosexualidad era genética o hereditaria. El primer estudio lo hizo Debye en 1991, donde él observó los hipotálamos de los hombres y decía que los hombres, a diferencia de los homosexuales, tenían diferente la construcción del hipotálamo. El otro estudio fue con los gemelos Bailey y Pillard, 1991,
me gustaría que cuando tengan tiempo investiguen este caso, porque este caso fue muy resonado y es basado o empezó en una mentira, pero ellos hablaban de que la coincidencia de la homosexualidad en los gemelos idénticos. El tercer estudio decían, hay un cromosoma que se llama el XQ28 y el XQ28 define la homosexualidad, decían ellos. Y el cuarto estudio, un estudio de 1998 de McFadden y Pasanen, que hablaba del oído interno de las lesbianas específicamente, decía que era diferente. Estos estudios tenían la intención de comprobar que genéticamente, que biológicamente la homosexualidad es, por decirlo así, una tercer sexo. Voy a ponerlo en estas palabras. Estos estudios, como muchos que se hacen, tienen tendencias. Primero, fueron creados en la gran mayoría por personas que son de la comunidad que LGTB+. Las muestras que usaron fueron pequeñas y las muestras que usaron en muchos casos eran personas completamente declaradas homosexuales. El caso primero del estudio cerebral, todas habían muerto de SIDA. Entonces, al estudiar los restos, pues había algún común denominador en eso. Entonces, cuando se sesga la información o cuando se trata de manipular la información, pues no se habla de una verdad, y usted puede ahora con tanta inteligencia artificial y con tanta información preguntar si existe algún estudio que haya sido concluyente y que hable que la homosexualidad es genéticamente hereditaria. Y no hay absolutamente ninguno solo. Entonces, en ese momento descartamos, aunque se han hecho los intentos, descartamos que genéticamente no existe. De ahí pasamos a la biología básica. No soy un biólogo, pero la escritura, perdón, la biología básica nos enseña que el hombre y la mujer son los únicos dos sexos que existen, XX y XY, para definir a cada uno de ellos. Y las diferencias que estos cromosomas hay en los hombres y en las mujeres definen la identidad para poder decir que una persona es hombre o una persona es mujer. Y esto pasa en las diferencias, por ejemplo, hormonales, las testosteronas en los hombres, estrógenos y progestonas en las mujeres, regulan y definen el cuerpo, y el cuerpo se desarrolla en forma de hombre o en forma de mujer. Y esto pues no tiene nada que ver con, voy a llamarlo entre comillas, no tiene nada que ver con la Biblia, voy a ponerlo entre comillas, solo para decir que esto es biología básica, esto nadie nos lo puede negar ni nos lo puede quitar. Y nosotros ya a simple vista, por las diferencias fisiológicas que vemos, la densidad ósea, la densidad muscular, el porcentaje de masa corporal que tiene un hombre y una mujer es completamente diferente. Entonces, diseño biológico natural, somos diferentes, pero solo hay dos, hombres y mujer. Y me gusta usar un ejemplo muy sencillo. Si en el futuro, en algún momento o hoy, encuentras los restos óseos de un ser humano, encuentras los restos óseos, si encuentras los restos óseos, lo único que vas a poder definir era si era hombre o mujer con el ADN. No hay absolutamente otra manera de, no puedes decir era esto, era otro, era aquel, se identificaba como esto, se identificaba como él. Solamente vas a poder decir era hombre XX o XY, porque es todo lo que el ADN o la configuración del ADN va a definir. Algunos dirán, ¿y qué de las variantes? De las variantes intersexuales, algunos hablan de hermafroditos, algunos hablan de algunos casos donde los cromosomas, hay muchos síndromes. La misma medicina trata estos como anomalías genéticas. Estas son anomalías genéticas. La medicina nunca las define como otra parte, las define como una anomalía genética. Entonces, basado en la ciencia, la biología y la genética, de modo muy simplificado, porque no estamos en una clase de medicina, nosotros llegamos a las conclusiones que los mismos científicos han llegado. Solo hay dos sexos. No hay ninguna manera de que podamos ver un tercer sexo
y no hay ninguna manera que hoy en día nosotros podamos comprobarlo. Y no he estado usando ahorita aquí la escritura, no estoy hablando Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24, Génesis capítulo 1, donde Dios creó solamente al hombre, la mujer y el propósito de que se unieran. No, estamos hablando sencillamente básico. No hay un estudio serio, concluyente, que al día de hoy, con los avances científicos que tenemos, podamos comprobar que esto es una realidad genética o hereditaria. Y la otra, que lo que existe hasta el día de hoy es hombre o mujer definido de una manera clara. Sinceramente, este tipo de clases a mí en lo particular me gusta o me hubiese gustado en una sala privada donde interactúe con ustedes y hablemos y preguntemos, pero manden sus preguntas al final, manden su correo y yo les hago llegar la respuesta o el material que les pueda servir. Lo digo para los que están ahorita presentes en la conexión en la conexión de Zoom. Desde el punto de vista cristiano. Hablamos de la ciencia, biología y genética, pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista cristiano. Primero vamos a reconocer. Hay que reconocer una cosa. Hay percepción y hay realidad. Y la percepción puede ser sincera, muy sincera, pero no necesariamente tiene que ser la realidad. En otras palabras, es que una persona puede percibirse ser, como dicen algunos, estar en el cuerpo que no le pertenece. Y nosotros como cristianos no cuestionamos la sinceridad de lo que dice esta persona. En ningún momento creo que ningún cristiano serio va a cuestionar la sinceridad. Pero el que sea sincero no cambia la realidad física. ¿Sí? La escritura lo define, por más que nosotros nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. No puedo de ninguna manera añadirlo. Entonces, hay cosas que están fuera de el alcance que yo tengo. En mi mente, yo puedo tener muchos pensamientos, puedo tener muchas intenciones y muchas cosas que para mí son mi realidad, son mi percepción y son mi forma de ver las cosas y es sincera y es honesta y ante mis ojos es correcta, pero eso no implica que esto sea una realidad. La realidad, por ejemplo, en la cuestión de la biología, la célula, los huesos, el ADN, son realidades inmutables que no pueden cambiar y que muestran una realidad. Y cuando digo inmutables, no me refiero que no hay mutaciones genéticas, me refiero que esa es la realidad que define al hombre, la mujer, el número de cromosomas, las cosas reales que existen no pueden cambiar. Entonces, debemos ser sinceros. Dice, y siempre uso este ejemplo porque me encanta, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 9 en adelante dice, yo ciertamente había creído mi deber, dice, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Cuando él presenta su defensa, él dice, yo con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. ¿Y qué hacía él? No mataba, no perseguía a los cristianos. Cuando él escribe su primera carta a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 13, él dice claramente, habiendo sido yo blasfemo, fíjese, perseguidor, injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Se fijan? Él primero, todo lo que hice, maté, perseguí, pedí cartas, los arrastré, todo lo que hice, con buen corazón lo hice. Porque yo, si lo voy a parafrasear diferente, amo a Dios. Soy fariseo de fariseos. Respeto la ley. Y como respeto la ley, yo tengo que asegurarme que la ley se respete. Entonces, con toda buena conciencia y buen corazón, él hacía lo que él hacía. Pero esto no implica que él lo hacía de la manera que Dios. Es el mismo reto que nosotros tenemos en cuanto a la sexualidad, la homosexualidad y una gran cantidad de cosas que nosotros podemos ver que son cosas reprobadas por Dios. Hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que mencionan los actos sexuales y no nomás mencionan, quedémonos pensando en esto, no nomás mencionan la homosexualidad, hablan de la fornicación, hablan del adulterio, hablan de la lascivia, hablan de la prostitución, del bestialismo, del incesto, de la violación, de ir contra naturaleza. Todas estas actitudes, comportamientos humanos
la escritura, y podemos ir a primero a los Corintios 6, 9 y 10, a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, a Romanos capítulo 1, versículos 26 al 31, y ver que todas estas están, voy a ponerlo de esta manera, en la misma categoría que la homosexualidad. Entonces aquí voy a hacer una pausa para nosotros los cristianos. No veamos la homosexualidad como un pecado, mucho más grande, y el mentir es que es uno más chiquito. Nosotros somos llamados a santidad y tenemos que entender que pecado es pecado. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no categorizar los pecados y querer condenar a unos y dejar a otros a un lado. Como cristianos, nosotros entendemos que la escritura lo que llama pecado y debemos aceptar que si la homosexualidad es pecado, lo mismo lo es el adulterio, lo mismo lo es la fornicación, lo mismo lo es la mentira. Entonces, en esta parte no estamos tratando, aunque hoy es el tema de la homosexualidad, tenemos que entender que pecado es pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos que cuidarnos. ¿Qué vamos a hablar? Pues hablemos de las enemistades, de los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, los homicidios, las borracheras, las murmuraciones, la idolatría, la hechicería, la avaricia, el orgullo, la falta de misericordia, la falta de afecto natural, fraternal, perdón, la necedad, los males. Es más, dice la escritura, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ya, ¿para qué te necesito mencionar más? Ese es el texto que me pone contra la pared. Sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Pecado es infringir la ley de Dios, es errar al blanco. Y si erras al blanco, la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Entonces, como cristianos, entendemos nosotros que si erramos al blanco en cualquier índole, incluyendo la homosexualidad, estamos faltándole a Dios y no debemos de categorizar. Por eso dije yo en un principio, no se me hace difícil enseñar este tema porque no lo categorizo en una forma diferente. Pecado es pecado. Claro, entiendo en la sociedad donde vivimos por qué se ha escalado o por qué ha cambiado. Lo entiendo perfectamente y por eso lo tenemos que abordar de una manera independiente. Pero si me dices, háblame de un tema de la envidia, te seguro que voy a usar muchos textos de los que sé ahorita. Si háblame de un tema acerca de las murmuraciones, te voy a usar muchos de los textos de ahorita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es igual para todos, absolutamente todos, y eso lo tenemos que tener nosotros conscientes. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros tenemos que hacer, tomemos el ejemplo de Jesús en Juan capítulo 8. Le traen a la mujer adúltera. La ley decía que había que apedrearla. Jesús conocía la ley y él dice venía a cumplir la ley. Bueno, lo que hace Jesús es aplicar la ley de la manera que la ley estaba intencionada para hacer. Porque para el fariseo, para ellos era cumplir el acto de apedrearla, pero nunca miraban el corazón. Y desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha querido el corazón transformado, el corazón que entienda las cosas. Jesús mira a la mujer y logra en cierta manera convencer a los demás de su pecado para que no se creyeran mejor que ella. Pero eso no quiere decir que Jesús aprobó el pecado de la mujer. Él le dice de manera clara, vete y no peque más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. El llamado de Jesús era a cambiar, a dejar el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con amigos, con compañeros de trabajo, con personas que conocemos que tienen una conducta que no es apropiada de acuerdo a las escrituras, no crucificándonos, sino diciéndole el pecado es pecado. Y yo sé que cuando uso la palabra pecado y lo relaciono con homosexualidad, pues ya para muchos soy ortodoxo, sé, ya para muchos soy un retrógrada, para muchos soy un anticuado, para muchos soy, pues tantos calificativos que me pueden poner, por usar la palabra pecado. Pero es la verdad, pecado es pecado, pero por eso lo aclaré. Mentir, robar, todo eso es pecado y Dios no quiere. Quiere que mantengamos una vida nosotros de manera santa y agradable. Dice, sed santos porque yo soy santo. Es la manera que nosotros vamos a desenvolvernos en el mundo. Y la santidad no es ponernos en un pedestal, como algunos piensan, sino es apartarnos para el servicio, para el servicio de Dios. Entonces estamos en este tiempo donde nosotros tenemos que hablar acerca de la ideología
de género. La verdad, hoy está siendo cambiada, por usarlo de una manera. Es una teoría que dice que el hombre no nace hombre ni mujer, sino que es un ser asexual y que la sociedad de manera arbitraria ha asignado roles masculinos y femeninos en base a una sociedad machista o patriarcal, que el niño debe escoger su sexo conforme a lo que le gusta durante su desarrollo. Y lo que hizo la ideología de género es quitar lo que la medicina por 19 siglos había dicho. El sexo con el género prácticamente definían lo mismo. En cualquier libro que usted agarre antes del siglo pasado que hable de sexualidad, género y sexualidad estaba definido lo mismo. Y ellos han puesto tres cosas. Los especialistas han dicho el sexo biológico es aquel que viene determinado por los cromosomas XX o XY. El sexo psicológico es las vivencias psíquicas como varón o como mujer. El sexo psicológico es la percepción del sexo por el entorno social y cultural. Esto crea un gran conflicto, las puras definiciones, porque a simple vista nuestros ojos solamente ven a un hombre y a una mujer porque así Dios lo creó. Y nos cuesta muchísimo trabajo poder identificar y conocer el pensamiento. Y la bandera que se usa es la bandera de no discriminación, de no bullying, de respeto mutuo, de igualdad de derechos, de amor los unos de los otros, de igualdad de oportunidades, que son banderas justas, válidas y correctas, pero no para soportar la mentira, para tratar de esconder una verdad. Lo que muchas veces se define como un pensamiento libre quiere imponer. Yo siempre decía que el ateísmo en años pasados era yo no creo en Dios, tú no crees en Dios y cada quien por su camino. Pero hoy el ateísmo es beligerante. El movimiento de la ideología de género es beligerante. ¿A qué me refiero con esto? Es que ya no se conforma con decir nosotros creemos y déjenos creer. Es nosotros creemos y ustedes forzosamente tienen que creer y tienen que aceptar so pena o con pena de que si no lo hacen van a recibir castigos, van a recibir multas. Y ahí es donde entramos el problema. Por ejemplo, quienes ministramos o enseñamos, hay muchísimas leyes que por cuestiones de tiempo se han ido aprobando para tratar de callar y no dar consejería matrimonial, para obligarnos a casar a personas del mismo sexo, para ponernos a nosotros en dilemas difíciles que no podamos nosotros hacer, y cuando lo hagamos vayamos en contra de nuestros principios o en contra del gobierno, lo cual nos pone en un problema de una manera u otra. Y nosotros tenemos que presentar la realidad. Por ejemplo, en las escuelas o algunas de las enseñanzas que a los muchachos, ya no digo ni a los muchachos, a los niños, por ejemplo, a nivel preescolar, el, uno de los libros para enseñar la ideología dice que a nivel escolar no es correcto, y disculpen que voy a usar unas palabras que posiblemente tengan que tener algún bip ahí, pero tengo que decirlas para que se explique lo que ellos dicen. No es correcto decir que las niñas tienen, bueno, un miembro reproductivo femenino y los niños uno diferente, que puede haber niñas y que puede haber niños con uno u otro. Pero estás hablando de niños de 3 a 5 años que se les debe enseñar eso. Que no hay un niño, perdón, que hay niños que tienen pene y que hay niñas que no tienen. Y cuando tratas de redefinir esto a niños de 3 a 5 años, es algo pues totalmente malo. En el tercer grado, a la edad de 8 años, enseñarles a los niños que pueden elegir su propio género. A los 8 años. Todavía no están definidos para aprender a comer bien, a comportarse. Es más, si los miro al rostro a algunos de ustedes, a lo mejor ni arreglar su cuarto. Y ya tienen 18, 20, 25 años. Y definir si soy hombre o mujer a la edad de los 8 años es algo que está completamente equivocado. A las edad de 9 años que se identifiquen heterosexual, homosexual o bisexualmente como ellos quieran. En el séptimo grado, o perdón, en el séptimo grado que es a los 12 años, pueden distinguir entre el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Si nosotros que tenemos
entre, yo digo la frase, entre 50 y la muerte, nosotros que ya estamos viejos, nos cuesta trabajo entender estas cosas porque están muy revueltas. Entonces, nosotros tenemos que llegar a entender de que sí es un peligro usar y hablar estos temas de manera abierta porque nuestro trabajo secular está en peligro. Porque cuando hablamos de estos temas, nuestros patrones en nuestros trabajos no les gustan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que puede tener una repercusión en el trabajo donde nosotros servimos. Entonces, quienes enseñamos esos temas, pues no crean que todos se animan a enseñarlos y a decirlos abiertamente, pero si estamos hablando de una verdad y la podemos sostener con amor y con el deseo de ayudar a las personas, entonces debemos de tomar la escritura como nuestra base. Dice, cuando primero los Corintios capítulo 13 habla, el amor no se goza de la injusticia, se goza, dice, de la verdad. Entonces, amar es decir la verdad tal de la manera que debe de hacer, pero muchas veces las leyes nos quieren intimidar a nosotros, nos quieren intimidar. Jesús era confrontado constantemente para ponerlo en aprietos y él dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando a nosotros se nos invita a desobedecer a Dios para hacerle caso a los hombres, tenemos un problema muy grande porque tenemos que escoger entre qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de rechazar. Aquí en California, donde yo vivo, en aproximadamente, tengo aquí la fecha, a ver, déjenme busco aquí mi apunte rápido. Tengo la fecha, hay una ley que se llama la SB 572. Es la celebración de los actos conmemorativos en memoria de Harvey Milk. Harvey Milk es una de las personas con el movimiento LGTB más grande aquí en el área de California, el área de San Francisco. Y la ley dice a la letra esto. Quiero que prestes atención de lo que dice la ley a la letra. Dice que las escuelas van a celebrar con hechos conmemorativos el día de Harvey Milk. Y dice la ley que la escuela no tiene la responsabilidad de informar a los padres cuándo se va a hacer esta celebración. ¿En qué consiste esa celebración? En celebrar la vida de Harvey Milk. A las niñas les ponemos bigotitos, a los niños les ponemos una toalla para que parezca una faldita, hacemos unos cartelones de muchos colores y caminamos alrededor de la escuela celebrando. Pero no tienen, fíjese lo que dice la ley, no tiene la obligación la escuela de informar a los padres. Es obligación de los padres preguntar si el distrito escolar o la escuela celebra ese día para entonces pedir que su hijo no participe de ese tipo de situaciones. Pero la verdad, los padres y también muchos de nosotros cristianos no nos informamos de las leyes que son a favor de nosotros y de nuestros hijos, y tenemos que conocerlo. Porque si nosotros no cuidamos, recuerden que lo que se siembra en el corazón de nuestros hijos, eso es lo que va a crecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7, no nos engañemos. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y si nosotros como cristianos no sembramos buena semilla, enseñanza, conocimiento, entendimiento, amor y temor a Dios en nuestros hijos, ellos van a ser intimidados, enseñados de parte de las leyes y van a querer quedar bien con las personas y estar en contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que presentar de manera clara y directa. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Y por eso nosotros a ustedes jóvenes tratamos de acercarnos y decirles, tienes que estar preparados, tienes que instruirte. Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si lee el versículo 7, no es porque no existiera el conocimiento, porque desecharon el conocimiento de Dios. Y muchas veces el conocimiento se desecha no diciendo no quiero saber nada de Dios, sino no escudriñando, no estudiando, no preparándonos para nosotros poder presentar lo que nosotros creemos. A mí me gusta muchísimo Esdras capítulo 7, versículo 10. Grábatelo. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para obedecerla y para enseñarla. Esta es la manera en que nosotros los cristianos nos vamos a desenvolver. Vamos a tener un corazón dispuesto de conocer a Dios. Vamos a inquirir, es decir, estudiar, prepararnos para conocer lo que Dios quiere. Vamos a vivirlo primero en nuestra vida y después vamos a compartirlo y enseñarlos a los demás.
Esta mañana tenía el privilegio de estar dando el sermón ahí en la congregación y les decía, la mejor manera de predicar es con el ejemplo. El mejor sermón que vamos a dar a las personas de que Dios transforma y cambia vidas es cuando nuestra vida se vea transformada. Cuando podamos nosotros demostrarles a las personas que nosotros cambiamos y que ellos también pueden cambiar. Cuando Pablo habla acerca de todos estos pecados, de las desviaciones sexuales, de la homosexualidad, del afeminado, dice él, y esto erais algunos de vosotros. Esto está indicando de que esto puede cambiar. El hombre cambia la perspectiva y las definiciones para decir qué es bueno y qué es malo. La Biblia no cambia, siempre nos presenta una verdad. Así que cuando nosotros nos acercamos a un tema como esto, debemos nosotros con nuestro ejemplo responder de manera clara, de manera directa, lo que nosotros debemos o creemos o que conocemos nosotros. Déjenme, voy a regresar aquí, se me pasó aquí. Debemos reconocer. Entonces, el poder del ejemplo para que un amigo, para que un compañero de trabajo, para que una persona nos escuche y podamos exponerle un tema de esta manera, tiene que tener la suficiente confianza en nosotros que somos personas que quieren acercarse con un corazón limpio, que quieren hablarle en la verdad y que quieren hablarlo con amor y que nuestro ejemplo respalda lo que nosotros queremos decir. La escritura nos llama a nosotros cartas abiertas para ser leídas. Y yo te pregunto a ti, amigo o amiga, que estás escuchando esta transmisión o que estás escuchando en estos momentos a esta reunión de Zoom, ¿verdaderamente tus amigos, tus amigas te ven a ti como ese ejemplo digno de ser escuchado? Porque me dirás, pues es que yo no soy homosexual o no tengo atracción sexual, pero ¿y qué de los otros pecados? La mentira, el engaño. ¿Qué del asistir a la iglesia? Vas en la mañana y si hay en la tarde, pues ya no voy. O un domingo vas y otro domingo no vas. Tenemos que nosotros presentar lo que queremos de manera convincente, porque las palabras se las va a llevar el viento, pero el ejemplo va a poder enseñarle muchas cosas más de que esto es una verdad. A mí me gusta enseñar mucho con el método de Jesús. El método de Jesús es cuando alguien se acerca y me pregunta, yo le pregunto y yo le digo, ¿tú qué entiendes? ¿Tú qué dices? ¿A ti qué te parece? Porque la mayoría de las personas cuando nos preguntan a nosotros algo, lo que quieren es justificar sus acciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es exponerlos para que ellos te expliquen qué es lo que ellos creen. Y cuando ellos estén hablando y diciendo lo que ellos creen, tú vas a encontrar todas las falacias en medio de la conversación para poder demostrar que con sus propias palabras ellos mismos se contradicen. Y entonces el método de Jesús me encanta mucho porque él es una pregunta que recibe y conociendo los corazones de ellos, se les cambia y les dice, bueno, explícame lo que tú crees. Y cuando nos explican lo que creen, pues no, notamos que no hay base, que no hay argumento. Algunas personas me dicen, hermano Joel, pues usted, mucha iglesia, mucho para acá, mucho para allá y muchas cosas. Y yo simple y sencillamente le contesto, ofréceme algo mejor, ofréceme algo mejor. ¿Qué me ofreces a cambio? ¿Qué me ofreces a cambio? Si me ofreces algo a cambio mejor, yo me cambio. Cuando escribía a Friedrich Nietzsche la porción del libro donde decía El loco, él decía que Dios ha muerto y que lo hemos matado. Pero en el mismo escrito de El loco, cuando frenéticamente decía esto en el libro de él, dice él, ¿con qué lo reemplazaremos? ¿Con qué vamos a reemplazar a Dios? ¿Con qué vamos a reemplazar? Nosotros los cristianos tenemos que ser bien inteligentes. Miren, me gusta mucho cómo confronta Natán a David. Porque si tú llegas con alguien y dices, lo que estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno, nadie te va a escuchar. Todo el mundo te va a tirar un loco. Natán llega, le cuenta una historia que yo espero que tú la conozcas y empieces a ver cómo Natán le dice a aquel hombre que tenía una borreguita nomás y el otro tenía muchos. Viene alguien de camino y el que tenía muchos iba a atenderlo y va y le quita la única borreguita que dormía con ellos, que estaba con ellos y empieza a narrar la historia.
David, dice la escritura, se enfureció, se enojó y dice, ay, ese hombre, pues estoy parafraseando la historia, era muy malo, digno es de muerte y conocía la ley y empieza a aplicarla. Tiene que pagarla con 4 tantos y empieza a aplicarla. ¿Qué es lo que hizo Natán? Le presentó el pecado en tercera persona. Y cuando se lo presenta en tercera persona, porque para apuntar para acá el pecado cuesta mucho trabajo, pero para apuntarlo para allá es más fácil. Y eso es lo que hizo. Y yo digo, Natán lo remata, tú eres ese hombre. Yo no sé de cuántos colores se pondría David. En, acá de la porción de donde yo soy de México dicen, se le cayó la quijada. No sé si conocen esa expresión, pero se quedó admirado de que, wow, lo que había pasado. Pero David reconoce su pecado. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros amigos, a las personas que piensan diferente a nosotros respecto a temas como este, de que nosotros no juzgamos. Muchas personas tienen miedo a usar la palabra juzgar. En el griego la palabra es anacrino. La palabra juzgar es bíblica, es correcta. Es separar, poner una cosa en un lado de la otra. No es, la Biblia prohíbe juzgar condenatoriamente. Es decir, si nosotros juzgamos para condenar a alguien, la Biblia prohíbe el juicio hipócrita. Que pongamos nosotros cosas a otros que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Pero el discernir, el separar, el poner a un lado las cosas buenas y las malas, la Biblia no lo prohíbe. Todos los días lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos que juzgar bíblicamente si algo es bueno, si algo es malo, si algo es correcto, si algo es incorrecto, si algo es moral o si algo es inmoral. Y nuestra base es la escritura. De ahí es donde nosotros partimos. Y como nosotros sí tenemos una base firme que no cambia, para nosotros es fácil responder. Pero para muchos no es porque no creen en la Biblia como palabra de Dios y no creen que existe una verdad absoluta, sino que la verdad es completamente relativa, que cada quien puede tener su verdad. Y si entramos a este mundo del relativismo, donde cada quien tiene su verdad, no hay manera, no hay forma en que nosotros podamos ponernos de acuerdo, porque cada quien va a querer hacer lo que le parece. Nuestra base es la escritura. Y la escritura nos llama y nos enseña cómo conducirnos, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la escritura? Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta. Aquí englobamos todas las que ya mencionamos. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la posición de nosotros es considerar que nosotros también podemos tropezar de una manera o de otra. Y entonces, lo que queremos que otros hicieran con nosotros en el momento de que tropecemos, nosotros lo debemos hacer para con los demás. Entonces, conocer nosotros que la verdad viene de la palabra de Dios. Juan 17:17, la palabra de Dios es verdad. Y nosotros tenemos que entender que esa verdad no se negocia. Esa verdad no está a la venta. Esa verdad no puede venderse por un plato de lentejas. No puede venderse por tener poder, fama o tener un lugar de autoridad. La verdad es la verdad. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros como cristianos somos quienes alumbramos, como dice la Escritura, somos esa luz en el mundo que alumbra para que pueda ver en las tinieblas que ellos ven, para que donde ellos no ven, para que ellos puedan ver en el mundo de tinieblas en que ellos viven. Tu forma de vivir, tu forma de expresarte, tu forma de pensar, tu forma de actuar va a venir presentando la verdad de Cristo. Y esa verdad va a dar luz al mundo, pero de como hemos dicho, debe darse con amor. Quiero terminar con estos 5 pequeños puntos. Y cada uno pudiera ser nuevamente un tema completo, pero la verdad para nosotros se basa en la palabra de Dios. Y Dios dice lo que es pecado y que la paga del pecado es muerte, como lo hemos dicho. Así que cualquier cosa que es pecado, incluyendo la homosexualidad, debe ser erradicada de nosotros para nosotros poder tener una comunión con Dios. El diseño de Dios que creó al hombre y a la mujer
la biología afirman que solamente hay dos sexos. Todo esto nosotros lo decimos sin imposición, sencillamente lo exponemos. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar, de estudiar y de conocer la verdad. El mejor argumento que podemos tener nosotros los cristianos es nuestra vida. Cómo vivimos el cristianismo para poder enseñar a otros. Dice la Escritura, Ezequiel capítulo 3 o capítulo 33, somos atalayas. Dice la Escritura que somos embajadores. Y fíjese la expresión que dice, como si Dios hablase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Defender la verdad con amor tiene el propósito de ganar almas, de ganar más personas para Cristo, para que estos le conozcan, para que estos vean que verdaderamente Él puede cambiarnos, como te cambió a ti y como me cambió a mí. No queremos decir nosotros de manera arbitraria, te vas a ir al infierno. Lo que podemos decir sencillamente es decir, todos, si pecamos sin arrepentirnos, estamos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, condenados a una separación eterna delante de Dios. Y esa es una realidad. Así que a nuestros amigos, a las personas que escuchen esta transmisión, con un corazón sincero, delante de Dios, escudriña, mira en lo profundo de tu corazón y acepta lo que es una realidad que Dios ha puesto delante de ti. Y que a nosotros como cristianos nos dé el amor, la sabiduría, la inteligencia y la paciencia para poder hablar de este y de tantos temas con el deseo de que las personas conozcan cada día más a Cristo. Que el Señor les bendiga.